Cronifonías. La belleza de la naturaleza ha sido digna de admiración desde siempre. La conjunción entre animales, plantas, temperatura, cascadas, insectos y el ritmo cultural de cada región pintan paisajes únicos que son valorados por foráneos que, cuando pueden, se escapan de sus realidades a lugares así, diferentes, únicos, con un encanto propio. Con esta intro te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Las Cronifonías, el podcast del diario Nueva Crónica Quindío, en donde hacemos historias bien contadas y que para esta ocasión trae como tema principal el avistamiento de aves. Por eso, su nombre es Viajo para verte. Cronifonías, historias bien contadas. Cuando hablo de mi Quindío lo hago desde la emoción que me da vivir en estas montañas, porque con cada narración confirmo el privilegio de habitar un lugar en el que puedes cambiar de piso térmico con trayectos que no superan una hora, o adentrarme a paisajes que parecieran pintados por los grandes maestros, o tener el gusto de escuchar muchos pájaros cantar cada amanecer. Amo los atardeceres naranjas que se enmarcan en un gran valle, o la felicidad de ir a tirar río un domingo cualquiera. El turismo naturaleza tiene un potencial inimaginable en nuestro territorio, y es, con toda seguridad, uno de los motivos por los que los viajeros deciden llegar hasta aquí. Pero aclaremos el concepto de turismo naturaleza, que se divide en ecoturismo, avistamiento de aves, de ballenas y playas prístinas. El turismo rural tiene que ver con el paisaje cultural cafetero, haciendas de bienestar y actividades tradicionales. Y el turismo aventura, buceo, rafting, rappel, parapente, entre otras actividades. Parémonos desde el ecoturismo y el avistamiento de aves puntualmente. Te quiero presentar a Juan Carlos Ángel Jaramillo, comunicador social y periodista, apasionado de la fotografía y desde hace 6 años por las aves. Cronifonías, el podcast. Ese tema salió más o menos hace 6 años, aquí mismo en la Universidad del Quindío. Yo salía a caminar por la universidad y veía las aves y con un lentecito que tenía del kit de la cámara, empecé a hacer registro de aves y me gustó mucho. Yo ya llegaba al computador, las revisaba, las miraba, me parecían muy bonitas y dije, pues voy a hacer algo más inmerso pues en el avistamiento de aves, en la fotografía de aves. Y ya empecé a hablar con los biólogos de la universidad. Resulta que aquí hay un movimiento ornitológico demasiado grande, hay muchachos que están muy interesados en las aves, gente que conoce mucho de aves. Yo soy fotógrafo de aves y me sé unas especies, pero aquí hay gente que le da cartilla a uno sobre el libro de aves, se la conocen todas. Y así empecé yo con la fotografía de aves, saliendo por el Quindío, ya caminando. Hay grupos de observadores de aves, hay grupos de fotógrafos de aves, y uno sale y disfruta con ellos, y comparte tiempo con ellos, y comparte tiempo con las aves, que es una cosa muy, muy espectacular. Cronifonías. Y es que pajarear, como los amantes de las aves lo dicen, es toda una experiencia. Se vuelve un reto personal capturar, fotográficamente hablando, aclaro, al ave que pose perfecta. Ese es el resultado que además tiene una responsabilidad intrínseca: hacer un conteo de especies que ayude a posicionar al Quindío como un destino de avistamiento. Cronifonías, el podcast. Yo en este momento en fotografías tengo más o menos 100 especies de aves registradas en fotografía. Lo que pasa es que en la fotografía de aves no siempre las perchas, como dice uno cuando el ave está posada, son bonitas. No siempre uno puede hacerle una buena foto a un ave. Uno simplemente va y toma una foto y uno ya hizo el registro del ave. Después uno busca la forma de volver y fotografiarlas de una forma mucho mejor. Pero en este momento son más o menos 100 especies de aves, teniendo en cuenta que en la universidad hay casi 170 especies de aves registradas por biólogos, y en el Quindío son casi 700 especies que hay, solo en el Quindío. Cronifonías. El turismo naturaleza es una verdadera travesía. La topografía crea retos y experiencias inolvidables. Una de las matrices del turismo, crear recuerdos. Tristemente, después de mucho preguntar a expertos, llegué a la conclusión que no hay una medida oficial que dé razón sobre el movimiento de turistas que llegan al departamento motivados por el avistamiento de aves. Pero concentrémonos por ahora en el viaje. Cronifonías, el podcast. El domingo pasado hicimos una salida hacia la vereda San Juan en Génova. Por lo general uno de esos recorridos que hace para la fotografía de aves son recorridos cortos. Este recorrido fue de 6 de la mañana casi a 7 de la noche. En Willis fueron
de Génova hacia la montaña, fueron 2 horas en solo trocha, pura trocha en Willis, y de ahí nos bajamos a buscar el Rey del Quindío y nos demoramos, ¿qué? 3 horas yendo y 3 horas viniendo, más o menos, si no fue más pues, 2 caídas que me pegué en el río, casi daño la cámara, casi acabo con mi equipo, pero son experiencias muy bonitas. Llegamos y no vimos al Rey del Quindío, no lo vimos por ningún lado. Teníamos la esperanza de ver otras especies y tampoco las vimos. En este recorrido yo logré registrar 5 especies de aves, pero son especies que yo nunca había visto, que para los fotógrafos o para las personas cuando ven especies nuevas se llaman lifer. Para mí fueron lifer las 5 especies que vi, entre ellos un carpintero negro que nunca lo había visto, que me parece espectacular, y otro pajarito que es como un mosquiterito candela, también muy bonito. Para mí fue una experiencia maravillosa, una caminada gigante, porque eso nos llovió 4 veces, frío, no, muy chévere, porque se siente uno a compartir con sus amigos un almuerzo, se comparte uno el arroz con el otro, uno le pasa una papa al otro, el otro le pasa un pedazo de carne al otro, comparte uno el agua, comparte uno el jugo, y comparte momentos de risa, porque es chévere, las salidas a pajarear son muy bacanas. Cronifonías. Cabe destacar el trabajo que hacen los grupos dedicados al avistamiento de aves. Ellos, amantes de la naturaleza, se han dedicado a reconocer rutas, a saber las horas perfectas para avistamiento, a guiar a grupos por las montañas quindianas y a identificar los alimentos adecuados para cebar las diferentes especies. Pero sobre todo, se han dedicado a conservar los ecosistemas de la mejor manera posible. Cronifonías, el podcast. Aquí hay una reserva natural que es de resaltar, que se llama la Reserva La Ribera. En la Ribera están llegando 3 aves que son muy difíciles de ver, que es el toro pisco, la tángara de lentejuelas y la tángara negriazul. Esos 3 animalitos son muy difíciles de ver en el Quindío, son del Quindío, pero son muy difíciles de ver muy cerquita. Y ese día pues vimos gente que no eran de acá de la región y ellos disfrutan mucho de estos momentos, disfrutan mucho de una fotografía. Lo bonito de las salidas a pajarear con fotógrafos es que muchas veces uno sale y uno con solo ver un ave, con eso ya salgo el día. Yo por lo general salgo sábados y domingos en las mañanas. Yo recargo baterías de la cámara el día anterior, reviso las tarjetas de memoria que estén desocupadas, reviso que esté mi sombrero con el protector de nuca, un plástico, si no tengo una carpa, un plástico para poder proteger la cámara si me llueve, reviso un parlante que tengo para poder hacer playback de las aves, que muchas veces uno ve el ave, pero el ave está muy enmarañada y uno con ese playback la logra sacar un poquito para hacer registro del animalito. Es un parlantico que uno carga, 2 baterías adicionales, carga uno su trípode, entonces uno limpia el trípode por la noche, limpia uno la cámara, trata uno de protegerla lo más que pueda porque pues esa es la herramienta de trabajo de uno. Buenas botas pantaneras, un blue jean y una camisa y una chaquetica, un cortaviento para evitar la picada de los zancudos y un morral donde uno lleve todo el equipo. Una loncherita pequeña, porque yo voy de 6 de la mañana, 6:30 de la mañana a 11:30. Cuando ya hace uno las salidas como la que hicimos a Génova, ahí sí ya lleva uno lo que dice uno el gato, ya lleva uno su coca con arrocito, un pedazo de carne, unas papas, su buena botella de agua, se preocupa uno de no arrojar basura al piso, que lo que uno utilice vuelva en su equipo a la casa. Y vimos algo muy chévere con el día que salimos de Proaves, que el hombre recogía la basura que iba viendo en el camino, un camino que es muy poco transitado, porque es que eso es montaña donde estuvimos. Pero el hombre veía un papelito y lo recogía, lo echaba a su equipo, una bolsita de agua la echaba a su equipo. Y eso es lo que uno ya aprendí a hacer con las salidas. Y es la conciencia que uno tiene que crear con la gente de que la basura no se puede botar en esos campos. Lo que usted se lleve, tráigaselo. Cronifonías. No es difícil lograr que los apasionados por el avistamiento de aves se fijen en el Quindío. Siendo tan pequeños, contamos con más de 700 especies, muy variadas, gracias a nuestra ubicación geográfica. Cronifonías, el podcast. El Quindío tiene unas grandes potencias. Nosotros tenemos un potencial muy bacano porque nosotros tenemos casi que 3 pisos térmicos. Si tú vas al Rancho California, que es límites con Caicedo, con Barragán, esa parte de Barragán es muy caliente, pero en Rancho California vas a ver aves migratorias acuáticas. Entonces ahí encuentran una infinidad de patos, encuentran unos garzas, porque esta gente de Rancho California, sus lagos de pesca ya los adaptaron para que las aves lleguen y hagan migración, descansen y sigan su rumbo hacia el sur.
o hacia las partes, a los humedales que llegan en Colombia. Luego subimos a Armenia, tenemos Calarcá, Montenegro, Tebaida pues ya todavía es calientico, pero tenemos otros 3 pisos térmicos que se van a ver otras especies de aves. No se van a ver las mismas que se ven en tierra caliente, sino esto ya es como más templado. Y si quieres aves de alta montaña, ya cogemos hacia la línea, cogemos hacia Salento y subimos a eso se llama la Carbonera, donde queda el Valle de las Palmas, no en Salento, sino hacia arriba, hacia Toche, hacia el Nevado, hacia el Machín. Ya se van a ver colibríes distintos a los que se ven aquí en esta altitud, se ven águilas distintas, se ven garzas distintas, se ven unos tucanes que son distintos a los que nosotros vemos acá. Nosotros acá tenemos 2 tucanes que son el esmeralda y el rabirrojo, que son verdes, pero en la alta montaña ya tenemos tucanes que son casi que negros, con unas pintas de colores muy lindas. Cronifonías. El potencial no cabe duda que lo tenemos. Te lo decía al inicio de este episodio. Despertarse y escuchar el cantar de las aves es todo un privilegio que en ocasiones pasa desapercibido para quienes amanecemos todos los días en este paraíso. Las aves libres son un buen negocio. Cronifonías, el podcast. Sería muy bacano que los campesinos en este momento estudiaran o miraran cómo hacer la forma de en sus casas, ya que ellos tienen muy cerca el plátano, un banano, empezar a hacer comederos de aves, para que las aves vayan llegando a sus casas y dependiendo de eso se puede empezar a hacer una parte turística de traer gente, porque hay especies que no llegan a todas partes. De pronto a ese campesino le llega un ave que no se ve en todo el Quindío y le está llegando a esta finca. Esa parte turística se puede explotar y generar recursos para el campesino. Por ejemplo, en Pueblo Tapado hay una finca donde llegan unas perdices y esas perdices el señor de la finca simplemente les tira 4 o 5 bananitos y ellas llegan casi aquí al patio de la casa a comerlas. Pero son perdices que no se han visto sino en esa finca. Entonces, si el campesino se pone a la tarea de empezar a hacer comederos de aves, a esa persona le pueden empezar a llegar especies. Y donde el campesino se informe más sobre el avistamiento de aves, en la Universidad del Quindío hay ornitólogos muy buenos y hay gente que lo puede guiar a que explote turísticamente esa observación de aves que pueden hacer en sus fincas. Es invitar al campesino que observe su medio ambiente, no que se ocupe solo del campo, sino que se ocupe de las aves que tenga, que empiece a identificar qué hay y ya a través de esa identificación se puede hacer un recurso que le puede generar el avistamiento de aves adicional a lo que él hace diariamente. Aquí hay grupos de observadores de aves. Lo que pasa es que hay quienes les gustan hacer observación de aves y fotografía de aves. Hay gente que sale Hay grupos muy grandes haciendo una caminata contando aves, porque también se cuentan las aves en el Quindío, porque hay unas páginas a través de, por ejemplo, de Evir o iNaturalist, las cuales uno puede salir y a medida que uno va caminando, uno va contando las aves que va viendo y ese registro queda en unas plataformas a nivel mundial donde la gente puede entrar y decir, bueno, yo necesito buscar el toropisco. Entonces miran dónde está el toropisco y se dan cuenta que están en el Quindío. Entonces organizan viajes solo para venir a ver el toropisco y pagan en este momento en la Ribera, que es de la parte que está más explotada en aves en el Quindío, por entrar allá, pero le dan a uno desayuno, almuerzo y un refrigerio, y fuera de eso lo dejan entrar hasta el high a tomar sus buenas fotos, porque esas aves que ellos están cebando las cebaron a punta de uva, por ejemplo. Entonces eso también se le tiene que reconocer a la persona que hace eso. Es una labor de 4 años de cebar un ave a punta de uvas. Entonces ellos tienen que recuperar un poquito la inversión así. Pero si el campesino toma más conciencia de que eso puede generarle recursos adicionales, lo puede hacer muy fácil, porque no es sino poner 2 platanitos y esperar a ver que llega a su fin. Cronifonías. Espero que este capítulo despierte tu sensibilidad sonora y te permitas, por un momento en silencio, escuchar lo que canta el cielo. También hacer conciencia sobre la importancia de crecer de manera ordenada y en concordancia con la capacidad de carga del territorio y de transformar un atractivo en un producto turístico. Quiero agradecer a Juan Carlos Ángel Jaramillo por contarnos su experiencia pajareando y a ti por escuchar atento este episodio. Recuerda compartir, comentar y calificar este contenido. Soy Claudia Brito, podcaster del diario Nueva Crónica Quindío, y nos quedan 2 citas más. Así que nos escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.